su perfecta paz encontrarás aquí. Su propósito descubrirás en ti. La semilla ya creció, es tiempo de cosechar. Nuestra tierra es hoy bendita, gracias a tu gran bondad. Qué bueno poder encontrarnos nuevamente tú en tu casa y nosotros aquí, en este sitio donde nos reunimos a alabar y glorificar el nombre de Jesús. Así que puedes ya sacar tu Biblia en casa, tú puedes estar listo ya para aprender juntos la bendita palabra de Dios. Vamos a hacer nuevamente la declaratoria y repita toda la iglesia. Y si tú en casa puedes hacer también esta declaratoria, es importante. Di, levanta tu Biblia, di, esta es mi Biblia. Dice lo que yo soy. En ella dice que tengo lo que yo tengo. Puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Hoy se me enseñará la palabra de Dios. Valientemente confieso. Mi mente está alerta. Mi corazón está receptivo. Yo nunca seré el mismo. Estoy por recibir la incorruptible, indestructible, eterna semilla de la palabra de Dios. Yo nunca seré el mismo. Nunca, nunca. En el nombre de Jesús. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Quisiera por favor que vayamos a Mateo capítulo 4, desde el verso 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Quién lo llevó a Jesús? El Espíritu. ¿A dónde? Al desierto. Para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. El verso 6 dice: y le dijo: si eres Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás. Repitan conmigo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el verso 11 dice: el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Que Dios bendiga esta palabra. Amén. Qué lindo, hermanos, es reconocer la verdad de la palabra, las escrituras, impregnándose cada día en nuestros corazones y aprendiendo el propósito de Dios para la humanidad, reconociendo como hijos de Él que Él tiene revelación para nuestras vidas, mostrándonos algo nuevo para nuestros corazones. Aquí vemos que Jesús contrarrestó a Satanás. ¿Por medio de qué? De la palabra de Dios. Y al final lo echó fuera y le dijo: vete, Satanás.
porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús hizo eso. Los apóstoles de Jesús hicieron lo mismo. Nosotros, los que Dios nos ha levantado, tenemos que hacer ¿qué? Lo mismo. No hay que cambiar, hermanos. Pablo decía a Roma, la confrontaba y le decía: porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, no importa a los judíos o a los griegos. Si él sabía, lo único que Pablo reconocía, entendía, miraba, se daba cuenta que la palabra de Dios tenía poder. Él hizo lo mismo que Jesús. Pedro, Juan y todos los apóstoles estaban haciendo lo mismo. Y es que nosotros no tenemos por qué dejar de no hacer lo mismo. La palabra de Dios tiene poder. Repite conmigo: la palabra de Dios tiene poder. Tiene poder para cambiar las vidas, claro que sí. Porque es el evangelio, la justicia de Dios. Se revela por la fe y mediante la fe. Así dice la Biblia. Mas como escrito está: el justo por la fe vivirá. Nosotros creemos por fe que las escrituras son verdad. Dice que la fe viene por el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Y eso es lo que queremos, amigo televidente. Tú, mientras aprendes las escrituras, creces en fe, creces en fe, creces en fe. Y cuando tú te das cuenta, la palabra de Dios ya está impregnada dentro de tu corazón. Si vamos al libro de Hebreos, capítulo 11, verso 3, nos damos cuenta que nosotros por la fe creemos que Dios hizo los cielos y la tierra. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Cuántos creen que Dios hizo los cielos y la tierra? Aprendimos otras enseñanzas tal vez en nuestros estudios. ¿De dónde provino el hombre? ¿Cómo se hizo el universo? ¿Sí? Y hemos tenido de una u otra manera muchas formas de poder mirar y pensar. Pero por este versículo nos damos cuenta que en verdad nos quedamos con lo que la palabra dice. Dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En otra traducción, en el lenguaje actual dice: y nosotros creemos que Dios creó el universo. ¿Cuántos creen que Dios creó el universo? Con una sola orden suya. Lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Nosotros miramos los mares, nosotros miramos las montañas, las elevaciones, miramos todo el universo, los planetas que hay, miramos los continentes y nos damos cuenta que Dios lo hizo todo con una sola orden. Y eso dice la Biblia. En el comienzo dice que Dios hizo los cielos y la tierra, ¿sí? Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y sobre la faz del abismo dice que se movía el Espíritu de Dios, ¿sí? Y Dios hizo sobre la faz del abismo, Él trajo la luz. Lo primero que hizo, que la luz venga. Y la luz, ¿sí? Vino. Y las tinieblas dejaron de estar para que la luz del Espíritu de Dios, creando todo, hiciera cosas que ojo no vio ni oído oyó. Y si eso nosotros, hermanos, aceptamos en nuestra vida, ¿cómo no seguir creyendo quién es nuestro Dios? ¿Qué es la palabra, la cual nos alimenta todos los días a nuestras vidas? En 1 Corintios 1:8, 1:18 nos dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan
esto es a nosotros, es poder de Dios. Diga, la palabra es poder de Dios. Una tras otra y tras otra escritura nos damos cuenta de la majestuosidad de nuestro Dios, de la grandeza de nuestro Señor y de nuestro Salvador. Isaías 55:11 dice la Biblia: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. De otra manera, en otra traducción, en el lenguaje actual dice lo mismo: pasa con mi palabra, lo mismo pasa con mi palabra, cuando sale de mis labios, no vuelve a mí sin antes cumplir mis órdenes. ¿Sí? Son órdenes que Dios nos está dando, sin antes hacer lo que yo quiero. ¿Cuántos hemos sido transformados por Dios aquí? A ver, ¿sí? Y en tu casa también Dios quiere transportarte, quiere transportarte a otra dimensión de vida. Quiere llevarte a ríos de bendición, pero de ti depende, querido amigo. La palabra de Dios nunca viene vacía. Y si declaramos que Dios tiene bendición sobreabundante para tu vida, créelo, Él lo va a hacer en el momento justo, como ha hecho con nosotros. Porque la palabra de Dios nunca viene vacía, viene con propósito. Es la orden de Dios para aquellos que quieren de Él. Y ese es nuestro Señor. Y estamos felices por eso, porque Dios se mueve así. La escritura que leímos al comienzo, cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, imagínense de dónde venía Jesús, llevando un ayuno de 40 días y 40 noches. Y era un momento oportuno para que Satanás pueda, sí, tentarlo. Eso es lo que pasa en nosotros muchas veces, siendo hijos, siendo personas que hemos nacido de nuevo. A veces hay circunstancias en tu vida que el mismo Satanás puede tentarte, que él puede probarte, que él puede hacer muchas cosas, pero tú te vas a mover siempre con la palabra. Jesús se movió con la palabra y al final lo echó fuera, así dice la escritura. Y después de haber ayunado los 40 días y las 40 noches, él tuvo hambre y vino a él el tentador. Vino a él. Él siempre viene a nosotros a querer destruir lo que Dios puso en nuestros corazones. Quiere robar la semilla que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y cuando él se acercó y vino a él y el tentador y dijo: si eres el Hijo de Dios, ¿sí? Di si estas piedras se conviertan, ¿sí?, en pan. Imagínate la necesidad que tenía Jesús. Tenía, sí, hambre, porque había pasado un tiempo sin comer. Y el Satanás usó las escrituras de alguna manera él, pero Jesús las conocía completas. Jesús la conocía muy bien. Por eso dijo, sí, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Yo he mirado y siempre he dicho, ¿de dónde sale esta escritura? Porque la veo aquí. Y está en Deuteronomio capítulo 8, hermano, donde el Señor empieza, ¿sí?, a hacer esta declaratoria. Deuteronomio 8:3, y dice: y te afligió y te hizo tener hambre, ¿sí?, y te sustentó con maná, comida que no conocía ni tus padres le habrían conocido, para hacerte conocer que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Imagínate lo que Jesús estaba contestándole. ¿Por medio de qué? No por medio de sus emociones, sino por medio de la palabra de Dios. A veces el Espíritu Santo también nos pule a nosotros,
¿Por qué nos pule? A veces para sacarnos brillo, hermanos. Y a veces tenemos pruebas, a veces tenemos tentaciones, pero sabemos hasta dónde nosotros podemos llegar. Él quiere cada día que brillemos más. ¿Cuál era el propósito de Dios? Permitirle a Satanás que venga a tentar a su hijo. Era para pulirlo, era para hacerlo crecer, porque él era puro, él era santo, sabía de que él no le iba a fallar. Nosotros fallamos, pero cada día vamos a fallar menos. ¿Qué les parece, iglesia? A ti, amigo televidente, cada día podrás fallar menos si la palabra de Dios, ¿sí?, tú la escudriñas, te aferras a ella y dices, por la palabra de Dios puedo hasta contrarrestar los ataques del enemigo. Por la palabra de Dios tengo la función de decirle a Satanás, sal de mi casa, sal de mi vida, y tienes tu autoridad. ¿Y sabes qué? Él va a obedecer, igual cuando obedeció cuando Jesús le dijo, sal de aquí, fuera de aquí. Y él tuvo que irse. Cuando tú tomas la autoridad de Dios, ¿cuántos tienen autoridad de Dios? Sí, tú en el nombre de Jesús vas a decir, vete, Satanás. Sí, porque está escrito, tú servirás y adorarás a mi Dios. Punto. Tú no tienes parte ni lugar ya en mi vida, porque la palabra de Dios ha transformado mi mente y mi corazón. Y así vamos creciendo y caminando, igual que Jesús. El diablo no le importó tentarlo al Hijo de Dios. Tampoco le va a importar desafiarnos a nosotros o tentarnos. Eso téngalo por seguro. Si ni con el Hijo de Dios él tuvo problemas, peormente va a tener contigo, ¿sí? Y estamos expuestos a muchas cosas. Solo tú decides ese camino, hermano. Solo tú tomas una decisión. El diablo es astuto al usar las escrituras en un contexto diferente siempre. Así usó, en un contexto diferente usó, ¿sí?, la palabra de Dios. Haz que estas piedras se conviertan, ¿sí?, en pan. En un contexto diferente. El diablo conocía las escrituras, pero el Señor las conocía mucho mejor, porque venían del Padre Celestial a su vida. Y no queda ahí esto, sino que el Señor sigue usando las escrituras para confrontar las obras de las tinieblas que estaban en ese momento haciendo daño a su corazón y a su espíritu. Mas luego dice que lo lleva al pináculo y lo volvió a desafiar en la escritura, dice, en el verso 5. No nos movamos de Mateo capítulo 4. El verso 5 dice, entonces el diablo lo llevó, ¿qué dice?, a la santa ciudad y lo puso en el pináculo del templo. El 6 dice, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropiece tu pie en piedra. Y el verso 7 Jesús le contestó, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Y esta escritura dónde está, Dios? Está en un salmo. Si vamos al Salmo 91, mira cómo Jesús usa las escrituras. Hay gente que usa sus emociones y sus sentimientos y no usa la palabra. Entonces no avanza a salir de su problemática. El verso 11 y 12 del Salmo 91 nos enseña. Dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Así empezó la mentira de Satanás diciéndole a Jesús. Pero el verso 12 dice, y en tus manos te llevarán para que tu pie no tropiece, sí, en piedra. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Imagínense cómo trabaja el enemigo, pero cómo contrarrestaba a Jesús. ¿Cómo puede trabajar y tentarnos y acusarnos Satanás en la mente diciéndonos muchas mentiras? Pero cómo tú puedes usar la palabra de Dios, ¿sí?, para contrarrestar todo ataque, y tú tendrás la victoria de Dios, porque la escritura es poder de Dios. ¿Sí? La escritura tú la declaras y Satanás huye.
huye, huye. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es más poderosa que una mentira de Satanás. La palabra de Dios tiene poder para cambiar las vidas. La palabra de Dios es útil para enseñarnos, corregirnos, instruirnos, para perfeccionarnos. ¿A quién? A los que creemos en Él, a toda buena obra. Así dice 2 de Timoteo 3:16. Pero solo tú vas a poder, hermano, no venir a vivir solo una vida de religión y de decir, me gusta el cristianismo. Tienes que practicar la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios. Y cuando tú vives la palabra de Dios, ¿sabes qué? Tú crecerás, te lo aseguro. Tú irás venciendo muchos problemas por la palabra de Dios, por la autoridad que tienes, y cada día crecerás y crecerás y crecerás. Y cuando tú te des cuenta, te vas a dar cuenta que Dios ha obrado en tu vida, porque creíste la bendita palabra de Dios. Así trabaja el enemigo. Y no se queda ahí. Luego vemos el verso 8, mira lo que dice. Otra vez lo llevó el diablo ¿a dónde? A un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Imagínate. A veces este mundo nos puede mostrar a nosotros muchas cosas y creemos que ahí está la gloria. Mentira. Jesús miraba, oía, pero Él tenía la arma poderosa que era la palabra para contrarrestar. Y el verso 9 dice, y le dijo, todo esto te daré. El enemigo seguía hablándole. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Vuelta quiso engañarle, hermano. Hay otra, es la tercera forma de cómo Satanás quiere engañar a Jesús. Hay muchas formas que Satanás nos tuvo engañados a nosotros. Y todavía tú tal vez estás en una lucha. Y te muestra muchas cosas este mundo. Y te muestra muchas cosas, tu habilidad tal vez que tengas para hacerlas. Y tú piensas que ahí está todo en la vida. No. El todo en la vida es la palabra de Dios. El todo en la vida es Jesús dentro de tu corazón, afirmándote las escrituras. Y mira lo que dice más adelante. Cuando le dice, todo esto te daré. Sí, trataba de engañarle. Decía, todos estos reinos, este mundo. Y también al final dice, y se postrare ante Él. Estaba pidiendo hasta que se postre delante de Él. Imagínate hasta dónde llega el enemigo. A querer, sí, decirnos que nos postremos ante Él. Y sin darnos cuenta, en esta vida muchos se han postrado ante esa presencia. Porque hay una copa de licor, sí, que está ahí el mismo Satanás diciéndote, tómate, tú no eres alcohólico, tómate otrita, tómate otrita, solo es social esto, tómate otrita, tómate otrita. Y cuando tú acuerdas, tú dependes de un pedazo de caña. Hay otras personas que se postran delante, sí, de un pedazo de una hoja, sí, y hay mucha gente que está bajo control por los estupefacientes, por la marihuana, por la cocaína. Hay otros, sí, que están postrados delante del enemigo, sí, cada día diciendo, yo ya no te quiero a su esposa, y teniendo una vida de adulterio continuo y continuo y continuo. Sí, estás completamente esclavo del adulterio. Jóvenes que quieren fornicar, estás agarrado del enemigo, solo queriendo fornicar, y te postras delante de la fornicación, del adulterio, de la drogadicción y de tantos pecados más. Gente que odia a otra gente y estás esclavizado, y el diablo te dice, sí, sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí. Hay otros que les dice, sabes que hazte narcotraficante, ahí vas a tener plata. Sí, y van tras Satanás y tras Satanás. Ante los negocios que no están bien delante de Dios, somos aporte y queremos obtener dinero que no viene de parte de Dios. Y después no nos damos cuenta que las maldiciones nos van a alcanzar, los problemas nos van a alcanzar.
Pero yo quiero darte buenas noticias, porque yo no vengo a hacerte dar miedo, querido amigo. Tú que estás en casa, tú ya sabes, estás aprendiendo la palabra de Dios, ¿sí? Vas a decirle al enemigo lo que Jesús le dijo cuando le dijo: póstrate, yo te doy todo esto. Mira lo que le dice Jesús. Jesús entonces, ¿qué dice? Lo echó fuera y le recordó las escrituras. El verso 10 dice: entonces Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Por eso siempre le recordamos al diablo, siempre, hermanos. Desde hace 19 años, un día salí de esa esclavitud y siempre le recuerdo a él, por la autoridad que Dios me ha dado, por la autoridad del cielo que tengo dentro de mi corazón, porque el cielo nos presenta a Jesús por medio de las escrituras. Y siempre le recuerdo al enemigo cuando quiere obrar, cuando Él quiere hacernos caer, cuando Él nos trae tribulación, cuando nos trae angustia, cuando nos trae problemas difíciles, ¿sí? Siempre hay que recordarle a Él, ¿sí? Que un día nosotros tomamos una determinación y le dijimos: hasta aquí, Satanás, hasta aquí llegaste, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Él sabe que nosotros sabemos, por eso Él no puede con nosotros, puede con otros, pero con nosotros no puede. Por eso te predico la palabra de Dios, para que cada día conozcas al Dios del cielo, al que hizo los cielos y la tierra, para que tú seas mejor en esta vida. Aleluya. Gracias, Señor. El poder de la palabra. Me he aferrado siempre al poder de la palabra. No solo una lectura a veces que me puede traer cansancio. Señor, revélame la palabra, revélame las escrituras, de modo que si estás en Cristo, la palabra dice: las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Así dice la palabra. De modo que si estás en Cristo, eres nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ahora todas hechas nuevas. Nueva criatura es un nacimiento nuevo en el Espíritu. No tienes que nacer nuevamente del vientre de tu madre, como decía Nicodemo. Tienes que nacer en el Espíritu. Y cuando naces en el Espíritu es porque tú crees en Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando tú naces en el Espíritu, porque le dices: Jesús, abro mi corazón, entra a mi vida, mora tú. Tú eres Espíritu y tú eres verdad, y haz lo que tú quieras en mi vida. Y Él es obediente, porque Él que te creó para que tú le obedezcas y seas siempre una mejor persona. Entonces el enemigo zafa de aquí, y vives una vida en plenitud, como quiere el cielo verte a ti, querido amigo. Aleluya. El Señor es poderoso. Tenemos que agarrar más coraje y más fuerza para vivir esto, que es el poder de la palabra. Yo te animo a ti, iglesia. Si tú te sigues moviendo en las emociones y no en el poder de la palabra, no vas a crecer mucho. Te va a afectar cualquier cosa, pero cuando tú te metes en la palabra, sí, al enemigo siempre le dirás: quítate de aquí. Mayor es el que está en mí, mayor es la palabra. Y tú no te mueves en emociones, sino bajo el poder de las escrituras. ¿Quién nos liberó y quién nos sanó? Las escrituras, hermanos. Debemos aprender a reprenderlo al enemigo. Jesús lo hizo. Aquí está, hermano. ¿Cómo eso que reprenden al enemigo? Él lo hizo. El 9, el 10. Y le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Y qué hizo el diablo? Dice que lo dejó. Y venían ángeles. ¿Y qué dice? Sí, y venían ángeles y le servían. ¿Quién le mandó? ¿Quién activó los ángeles? El cielo, el Padre Celestial. ¿Tú crees, hermano, que cuando tú tienes esta autoridad y empiezas tú a mirar una vida nueva, ¿sí sabes qué? Créelo, ¿sí? Que el Señor Jehová, nuestro Dios, activará a los ángeles para que cuiden tu vida,
para que cuiden tus finanzas, para que cuide tu casa, para que te cuide tu familia. Y todo eso Él hará. ¿Cuántos creen que los ángeles están al entorno de los que le temen? Nosotros le tememos a Dios en amor, escuchando las Escrituras, afirmando las Escrituras en nuestras vidas. Y cada día nuestra vida seguirá creciendo. Aunque tengamos pruebas, aunque tengamos dificultades, las pruebas vendrán, pero a veces ni las sentirás, porque tú vives en el poder de la palabra de Dios. Aleluya, ¿lo estás entendiendo, iglesia? Después de esto, ¿qué es lo que sucedió con Jesús? Es increíble. Fíjate que Dios permitió esto, que Él pase para empezar un ministerio poderoso. Tenemos que ser probados para que Dios nos dé un ministerio poderoso. Y Jesús pasó la tentación y pasó la prueba. Al final le dijo: dile que se vaya, vete de aquí, Satanás, porque a mi Dios no lo vas a tentar tú. ¿Sí? Y si tú ves el verso 17 de ahí mismo, mira lo que pasa. El verso 17, Mateo 4, el verso 17. ¿Qué dice? Dice: entonces empezó a predicar diciendo, ¿qué dice? Arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué estaba tomando Jesús? Autoridad. Autoridad. Fue probado. Sí, fue lleno del Espíritu Santo en el bautismo. Fue probado por Satanás y pasó todas las tentaciones y las pruebas. Entonces el Espíritu de Dios se le reveló a él. Entonces le dijo: ahora sí, hijo, anda, predica las buenas nuevas, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Esas son las buenas nuevas. Hermanos, el Evangelio de Jesucristo no es una linda predicación solo. Hay buenas noticias, claro, ese es el Evangelio. Pero ¿saben qué? Lo más lindo en el Evangelio es saber que tú empezaste bien, te arrepentiste de tus pecados. Entonces Jesús viene a tu vida y empiezas a hacer lo que Él te manda, no el dolor que tiene tu corazón. ¿Por qué? Porque te arrepentiste. Y eso hizo Jesús. Anda, el reino de los cielos se ha acercado. La autoridad de Jesús, el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, claro que sí, el reino de los cielos se ha acercado a tu casa, querido amigo, donde tú estés viendo este programa. Y tú te darás cuenta, y tú dirás y mirarás y dirás: en verdad hay un Dios poderoso. Su nombre no es un nombre de una religión, su nombre es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Yo quiero hacer una oración por ti. Yo quiero que tú en tu casa puedas reconocer la grandeza de nuestro Dios. Yo quiero que tú aprendas a decirle: Dios, muéstrame la palabra, muéstrame las Escrituras. Quiero que cierres tus ojos, ahí donde tú estás en casa, tu amigo. Y si esta palabra te ha tocado, acércate al televisor y di: sí, Señor, no permitas que nada irrumpa en este momento, porque Jesús, el Dios que te estamos predicando, puede llegar este momento a tu corazón. Quiero que repitas conmigo: di: Señor Jesucristo, yo me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón porque he errado, Señor. Yo abro las puertas de mi corazón para que tú entres a mí. Perdóname mis ofensas, Señor, y enséñame por las Escrituras la verdad de tu Evangelio. Ya no quiero religión, quiero el verdadero Evangelio, la sana doctrina del cielo. Te doy gracias, te alabo y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos dicen amén. Quiero concluir. Qué linda es la palabra, iglesia. ¿Por qué?
Porque es inspirada por Dios. Por eso es linda. ¿Cuántos creen eso? Porque es inspirada por Dios. En antes ya le hablé de lo que dice 2 de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñarte, corregirte, instruirte, amigo. Nuestro deseo solo es ese. No deseamos nada más. No pierdas la bendición, porque puede venir el enemigo y hoy mismo te roba esa bendición. Si tú conversas a otros, mejor espérate, aprende la palabra, y después, cuando estés más firme, habla a otros que estás oyendo un buen mensaje de Dios. Porque el enemigo viene y te roba inmediatamente la palabra. Así ha trabajado siempre. Por eso mucha gente a veces nos ve lejanos a nosotros. Pero yo quiero decirte, los que creen en Cristo estamos muy cerca de Él. Por eso te afirmo, en este tiempo, en este año que tú vas a seguir aprendiendo la palabra de Dios, te animamos que sigas adelante. El Salmo 19:7 nos dice que la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. La palabra de Dios, que dice, es perfecta, convierte el alma. Por eso Pablo decía a los romanos: no os conforméis a este mundo, no os conforméis a esta forma de vivir, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que así compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. La ley del Señor es perfecta, te convierte el alma. Amén. Cuando dice convierte el alma, te transforma tu forma de pensar. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio. No nos avergonzamos del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que Él cree. Y yo quiero animarte cada día. Sigue adelante. El reprise de este programa es los martes, sí, a las 10:15 de la mañana están pasando. Puedes invitar a amigos para que escuchen el reprise de este mensaje. Y quiero que nuevamente estemos conectados el próximo domingo junto contigo y nosotros. Dios bendiga tu vida en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Su perfecta paz encontrarás aquí. Su propósito descubrirás en ti. La semilla ya creció, es tiempo de cosechar. Nuestra tierra es hoy bendita, gracias a tu gran bondad.